Hay cosas en tu vida que no pesan en una balanza, no ocupan espacio físico, no tienen forma ni color ni textura que puedas tocar con las manos, pero están ahí. Las cargas todos los días, las llevas a cada conversación, a cada decisión, a cada momento donde podrías haber ido más lejos y algo invisible te detuvo. Y lo más perturbador no es que existan, es que las has cargado tanto tiempo que ya no las sientes como peso, las sientes como tú. Y si te dijera que hay 8 de esas cosas, 8 elementos concretos, identificables, filosóficamente precisos, que están actuando en este momento como el techo de todo lo que puedes llegar a ser, que no son debilidades de carácter ni defectos que naciste cargando, que son adquisiciones, cosas que aprendiste, que adoptaste, que dejaste entrar en algún momento de tu vida y que desde entonces ocupan un territorio dentro de ti que debería estar disponible para otra cosa completamente diferente. Que los filósofos más grandes que produjo la historia humana, hombres que construyeron legados que ni 2000 años pudieron borrar, identificaron estas 8 cosas con una precisión que ningún sistema de desarrollo personal moderno ha superado. Que eliminarlas no requiere que cambies de vida, ni de país, ni de personas. Requiere que cambies la relación que tienes con ciertas ideas que llevas tan dentro que ya no las distingues de quién eres. Que lo que vas a descubrir hoy no es una lista de cosas que hacer, es una lista de cosas que dejar de ser. Y que cuando las dejes, cuando genuinamente las sueltes una por una, algo en ti va a quedar libre de una manera que quizás nunca sentiste antes. ¿Estarías dispuesto a mirar con honestidad lo que has estado cargando? Porque lo que voy a decirte hoy no viene a insultarte ni a juzgarte. Viene a nombrarte lo que ya sabías pero que nadie te había dicho con esta claridad. Y cuando algo que ya sabías recibe finalmente su nombre, ya no puedes seguir operando en la oscuridad. Ya no puedes seguir costándote sin que lo veas. Ya no puedes seguir siendo el techo invisible de una vida que podría ser imparable. Piensa en alguien que conoces que parece no tener frenos, no en el sentido irresponsable de la palabra, en el sentido de alguien que cuando decide algo lo hace completamente, que no llega a la mitad del camino y se detiene sin explicación, que no sabotea lo que construye justo cuando empieza a funcionar, que no necesita que el mundo le dé permiso para ser lo que es. Y piensa ahora en ti mismo, en las veces que llegaste hasta cierto punto y algo te detuvo, en los proyectos que empezaste con toda la energía del mundo y que en algún momento perdieron el impulso sin que puedas explicar exactamente por qué. En las versiones de ti que vislumbraste y que nunca terminaron de materializarse. Esa distancia entre quien eres y quien podrías ser no es destino, no es talento, no es suerte, es exactamente lo que vamos a nombrar hoy. Y nombrar algo es el primer paso de eliminarlo. Antes de comenzar, necesito pedirte algo. Escribe en los comentarios ahora mismo estas palabras: soy imparable. No como afirmación vacía, como la declaración de una dirección que eliges hoy. Los estoicos entendían que el lenguaje pronunciado con intención no describe la realidad, la anticipa. Cuando dices que eres imparable, no estás mintiendo sobre lo que eres ahora, estás trazando el mapa de lo que estás eligiendo construir. Y ese mapa, repetido con consistencia, se convierte en el territorio. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo, te conviertes en alguien que ayuda a que esta enseñanza llegue a otras personas que en este momento tienen el techo invisible puesto y no saben cómo nombrarlo, que sienten que podrían más, pero no entienden qué los detiene, que llevan cargando estas 8 cosas sin saber que tienen nombre y que pueden soltarse. Llevar esto a ellas es la virtud más práctica que existe. Ser genuinamente útil a alguien con lo que tú ya encontraste. Y si todavía no estás suscrito, hazlo ahora, porque lo que aprenderás hoy es una arquitectura de pensamiento que necesita continuidad para convertirse en la manera en que vives.
La suscripción es el compromiso de quien vuelve, del que no se conforma con una sola capa cuando hay un edificio entero disponible. Si ya estás suscrito, lo que acabas de leer confirma lo que ya sabías de ti. Cuando decides algo, lo sostienes. Y esa capacidad de sostener las propias decisiones es exactamente lo que vamos a construir hoy. Vamos con las 8 cosas que debes eliminar de tu vida para ser imparable. La primera cosa que debes eliminar de tu vida para ser imparable es la necesidad de que las condiciones sean perfectas antes de actuar. Hay un patrón que opera en la vida de la mayoría de las personas con una eficiencia devastadora y que nunca es nombrado por lo que realmente es. Se llama perfeccionismo. Pero ese nombre es engañoso porque suena a virtud. Suena a alguien que tiene estándares altos, que no se conforma con menos de lo mejor, que cuida la calidad de lo que produce. Y hay una versión del perfeccionismo que sí es eso, pero la versión que estoy nombrando aquí no tiene nada que ver con la calidad. Tiene todo que ver con el miedo. El perfeccionismo como miedo es el que dice: no puedo empezar hasta que tenga todos los elementos. No puedo lanzar hasta que esté completamente listo. No puedo mostrar esto hasta que no tenga ninguna falla visible. Y lo que produce esa espera perfecta no es calidad, es parálisis disfrazada de estándar. Es el miedo al fracaso y al juicio ajeno operando desde detrás de la máscara de quien simplemente quiere hacer las cosas bien. Marco Aurelio lo enfrentó desde el primer día de su reinado. Tomó decisiones sin tener toda la información. Actuó sin tener garantías del resultado. Gobernó en condiciones que nadie podría llamar perfectas. Guerras simultáneas, plagas, traiciones, hijos que morían. Y sin embargo actuó. No porque no le importara la calidad, sino porque entendió algo fundamental que el perfeccionismo del miedo nunca puede entender. Que la acción imperfecta, en el momento correcto, produce más que la acción perfecta cuando el momento ya pasó. Séneca lo formuló con una directidad que atraviesa 2 milenios. Los hombres no fracasan porque intentaron y no pudieron. Fracasan porque esperaron condiciones que nunca llegaron para intentar algo que nunca hicieron. La vida no espera. La oportunidad no espera. El momento no espera. Y el que espera que todo esté perfecto antes de moverse está usando la perfección como excusa para no correr el riesgo que cualquier movimiento real requiere. La distinción filosófica que el estoicismo propone no es entre calidad y mediocridad. Es entre el proceso que mejora en la acción y el proceso que se perfecciona en el inmovilismo. El primero produce algo real que puede ser refinado con el tiempo. El segundo produce planes exquisitamente detallados que nunca se ejecutan y que por lo tanto nunca pueden ser mejorados porque nunca existen en la realidad donde la mejora ocurre. Epicteto lo decía con una sencillez que sus estudiantes probablemente encontraban frustrante por su obviedad aparente. ¿Quieres ser escritor? Escribe. ¿Quieres ser filósofo? Filosofa. No cuando tengas las condiciones perfectas, no cuando el ambiente sea el correcto. Ahora, con lo que tienes, desde donde estás. Y en el proceso de hacer, de actuar, de moverse hacia lo que quieres construir con las condiciones imperfectas que son las únicas que la realidad ofrece siempre, encontrarás lo que ninguna preparación perfecta puede darte: la experiencia real de saber cómo se hace. La práctica para eliminar esta primera cosa de tu vida es concreta e inmediata. Identifica una cosa que has estado postergando porque las condiciones no son perfectas todavía. Una sola, y da el primer paso esta semana. No el proyecto completo, el primer paso real. El que ya no es preparación sino acción, el que transforma la intención en movimiento,
Ese paso, aunque sea pequeño, aunque sea imperfecto, rompe el hechizo de la espera perfecta de una manera que ninguna cantidad de planificación puede romper. Porque una vez que te mueves, aunque sea torpemente, ya eres alguien que se mueve. Y alguien que se mueve, aunque sea torpemente, siempre llega más lejos que alguien que espera moverse perfectamente. La segunda cosa que debes eliminar de tu vida para ser imparable es la historia que te cuentas sobre por qué no puedes. Todos tenemos una narrativa personal sobre los límites de lo que es posible para alguien como nosotros, construida con ingredientes que parecen perfectamente razonables, experiencias pasadas que confirman que cierto tipo de cosa no funciona, características propias que parecen incompatibles con cierto tipo de logro, circunstancias del entorno que parecen imponer techo a lo que se puede alcanzar. Y esa narrativa que se fue construyendo con evidencia que parecía sólida, opera como el guión de la vida que se lleva. La persona vive dentro de su historia, y la historia determina qué intenta y qué ni siquiera considera. Lo que el estoicismo identifica con una claridad perturbadora es que la mayoría de esas historias no son descripciones de la realidad. Son interpretaciones de eventos pasados proyectadas hacia el futuro como si fueran ley. La historia que dice que no eres bueno para los negocios porque el primer negocio que intentaste falló no es un dato sobre el futuro, es una interpretación de un evento pasado. La historia que dice que no mereces ciertas cosas porque nadie en tu familia las tuvo no es una ley natural. Es una narrativa que adoptaste del entorno en algún momento y que desde entonces ha operado como si fuera verdad objetiva. Epicteto lo articuló con una precisión que sigue siendo insuperable. No son los hechos los que nos limitan, son los juicios que hacemos sobre los hechos. El hecho de que algo no funcionó es un dato. El juicio de que por lo tanto no puedes funcionar en ese territorio es una interpretación. Y las interpretaciones, a diferencia de los hechos, pueden ser cuestionadas, pueden ser reemplazadas, pueden ser elegidas de manera diferente. La historia del por qué no puedo tiene una característica que la hace especialmente difícil de eliminar. Con el tiempo, genera evidencia que la confirma. Porque si crees que no puedes, no intentas. Si no intentas, no obtienes resultados. Y la ausencia de resultados se convierte en la prueba de que tenías razón. Es una profecía que se autocumple con una precisión casi matemática. Y para salir de ese ciclo, no se necesita esperar a que la historia sea desmentida por algún evento externo. Se necesita cuestionar la historia antes de que los eventos le den la oportunidad de seguir confirmándose. Marco Aurelio lo practicaba como un examen filosófico de sus propias creencias sobre lo que era posible. Cuando se encontraba con una creencia limitante, con un juicio sobre sus propias capacidades o sobre las posibilidades disponibles en una situación, no lo aceptaba como verdad solo porque era suyo. Lo sometía al mismo escrutinio que hubiera aplicado a cualquier otro argumento. ¿Cuál es la evidencia real de esto? ¿Es esta la única interpretación posible de los hechos? Estoy confundiendo lo que ocurrió con lo que necesariamente ocurrirá. Y con frecuencia, al aplicar ese escrutinio, descubría que la creencia limitante no tenía el fundamento sólido que parecía tener desde adentro. La práctica para eliminar la historia del por qué no puedo no es reemplazarla con afirmaciones positivas que tampoco tienen fundamento. Es algo más exigente y más honesto. Es examinarla. Es preguntarle a cada parte de esa historia de qué evidencia real depende. Es distinguir lo que ocurrió de lo que eso significa necesariamente para el futuro. Es encontrar los puntos donde la historia es interpretación en lugar de hecho. Y en esos puntos, que casi siempre son más numerosos de lo que la historia hace creer, la alternativa ya existe. Solo necesita ser elegida con la misma deliberación con que la historia limitante fue adoptada, aunque en su momento no pareciera una elección.
La tercera cosa que debes eliminar de tu vida para ser imparable es la energía que inviertes en lo que ya no puede cambiarse. Hay una fuga de poder que opera en la vida de casi todas las personas de manera tan constante y tan silenciosa que la mayoría nunca la identifica como lo que es. Una fuga. La llaman procesamiento, la llaman reflexión, a veces la llaman aprender de los errores. Pero en la mayoría de los casos, si se examina con honestidad, no es ninguna de esas cosas. Es el ciclo interminable de darle vueltas a lo que ya ocurrió sin extraer información útil que pueda aplicarse al futuro. Es la rueda del resentimiento, del arrepentimiento, de la pregunta de qué hubiera pasado si, girando y girando sobre el mismo evento que ya terminó y que ninguna cantidad de atención retrospectiva puede modificar en lo más mínimo. El pasado es el único territorio de la existencia humana sobre el que el poder es absolutamente cero. No parcialmente cero, absolutamente. Lo que ocurrió, ocurrió con una finalidad que no admite revisión. Y sin embargo, la mayoría de las personas invierte cantidades enormes de su energía mental, emocional y temporal en ese territorio exacto, en conversaciones que siguen teniendo en la cabeza con personas que ya no están presentes, en decisiones que ya se tomaron y que no pueden destomarse, en situaciones que ya se resolvieron de cierta manera y que ninguna cantidad de análisis retrospectivo puede resolver de otra. Marco Aurelio lo identificó como uno de los errores más costosos que puede cometer una mente, y regresó a él una y otra vez en sus meditaciones. El presente es el único momento en que puedes hacer algo. El pasado ya no te pertenece. El futuro todavía no existe. El presente es el único territorio donde la acción es posible. Y cada minuto que la mente pasa en el pasado o en el futuro que no puede controlar es un minuto que no pasa en el único lugar donde puede producir algo real. Esto no significa no aprender del pasado. El aprendizaje del pasado es uno de los recursos más valiosos que existe y los estoicos lo practicaban con disciplina. Pero hay una diferencia enorme entre el examen filosófico del pasado que extrae información útil y la rumia que solo reproduce el dolor y el resentimiento sin producir ninguna información que no tenías ya. El primero pregunta: ¿qué puedo aprender de esto para actuar diferente en el futuro? El segundo pregunta: ¿por qué ocurrió esto y cómo podría haber sido diferente? Y la segunda pregunta, aunque suena también como aprendizaje, no tiene respuesta útil. El porqué del pasado rara vez cambia nada. El qué hago diferente a partir de ahora cambia todo. Séneca lo escribió con una urgencia que se percibe a través de los siglos. No añadas más dificultades a las presentes recordando las que ya pasaron. La vida ya pone suficiente peso en el presente como para añadir el peso de todos los presentes que ya se fueron. El hombre que llega al presente con la mochila llena del pasado llega agotado antes de que el presente haya pedido nada. Y ese agotamiento previo es exactamente lo que impide que la energía que el momento requiere esté disponible cuando el momento la necesita. La señal de que estás atrapado en esta tercera cosa es específica y reconocible. Es la conversación interna sobre algo que ya ocurrió, que lleva días o semanas repitiéndose sin producir nada nuevo. Es el resentimiento que ya catalogaste, pero que sigues alimentando. Es el error que ya examinaste y del que ya extrajiste lo que podías extraer, pero que sigues revisando como si la revisión número 20 fuera a revelar algo que las 19 anteriores no revelaron. Cuando reconoces esa señal, cuando la identificas con honestidad, el paso siguiente es concreto. Cierra el archivo. No porque ya no importe,
porque ya tomaste lo que podías tomar de él, y seguir con él abierto solo te roba el presente, donde todo lo que todavía puede cambiar vive. La cuarta cosa que debes eliminar de tu vida para ser imparable es la comparación como medida de tu valor. La comparación como herramienta de orientación puede ser útil. Ver lo que otros construyeron puede señalarte direcciones posibles. Entender cómo otros resolvieron problemas similares puede ahorrarte tiempo y error. Pero hay un tipo de comparación que no orienta ni enseña, que solo produce una cosa: la sensación de que lo que eres y lo que tienes no es suficiente porque hay alguien que tiene más, que llegó más lejos, que parece moverse con más facilidad, que parece haber recibido del mundo algo que tú no recibiste. Ese tipo de comparación es el techo más bajo que existe, y tiene una característica que lo hace especialmente insidioso. Nunca termina, porque siempre hay alguien con más. Siempre hay alguien que llegó antes. Siempre hay alguien cuya versión pública de su vida parece más completa, más exitosa, más satisfactoria que la tuya. Y la persona que usa la comparación como medida de su propio valor vive en un estado de déficit permanente, porque el estándar contra el que se mide siempre puede ser elevado con solo encontrar a alguien más que supere al anterior. Epicteto lo diagnosticó con una precisión que resulta incómoda porque nombra algo que la mayoría hace sin verlo. El hombre que mira a su vecino y compara lo que tiene con lo que él tiene no está evaluando su propia riqueza, está destruyéndola. Porque la riqueza real no se mide en comparación con otro, se mide en coherencia con los propios valores, en la distancia entre quien eres y quien quieres ser. No en la distancia entre lo que tienes y lo que tiene quien elegiste como referencia de lo que deberías tener. La distinción estoica fundamental sobre la comparación es esta: el único punto de referencia válido para medir tu progreso eres tú mismo en el tiempo. No tú versus otro. Tú versus quien eras ayer. Tú versus quien quieres ser mañana. Ese es el eje que produce crecimiento real, porque es el único que está completamente en tu dominio. No puedes controlar qué tan rápido avanza otro. Sí puedes controlar qué tan consistente eres en avanzar hacia la versión de ti que elegiste construir. Y esa consistencia, medida contra el propio estándar en lugar del ajeno, produce algo que la comparación externa nunca puede producir: la satisfacción real del progreso genuino. Marco Aurelio gobernó un imperio y tenía a su disposición todas las comparaciones externas posibles. Era el hombre más poderoso del mundo conocido. Y sin embargo, sus meditaciones no contienen ninguna comparación de sí mismo con otros en términos de valor o de logro. Contienen el examen constante de la distancia entre quien era y quien quería ser, entre sus acciones y sus valores, entre la persona que mostraba en público y la que conocía en privado. Esa es la única comparación que los estoicos consideraban filosóficamente válida, y es la única que produce el tipo de crecimiento que no depende de que el entorno cambie para ser posible. La práctica para eliminar la comparación como medida de valor comienza con un acto de honestidad sobre qué produce en ti cuando comparas. No lo que dices que produce, lo que realmente produce. Si la comparación te genera inspiración, si te mueve hacia la acción, si te clarifica una dirección posible que antes no habías considerado, esa es la comparación que orienta y que puede quedarse. Pero si la comparación te genera la sensación de que lo que eres no alcanza, de que llegas tarde, de que otros recibieron algo que a ti te negaron, esa comparación no es información, es veneno. Y el primer paso de eliminarlo es reconocerlo con ese nombre exacto. La quinta cosa que debes eliminar de tu vida para ser imparable es el hábito de darte por vencido en el momento exacto en que la dificultad real comienza.
Hay un patrón que pocos quieren reconocer en sí mismos, pero que opera con una consistencia que resulta casi matemática en la vida de la mayoría de las personas. El patrón tiene tres fases. Primera, el entusiasmo del comienzo, cuando la idea es nueva y la energía es alta y todo parece posible. Segunda, el período de trabajo real, cuando la novedad se agotó y lo que queda es el esfuerzo sostenido que la construcción de cualquier cosa valiosa requiere. Tercera, el abandono, que ocurre con exactitud en el punto donde la dificultad se vuelve genuina, donde el progreso se hace más lento, donde el resultado prometido no termina de llegar con la velocidad que el entusiasmo inicial anticipaba. El problema con ese patrón no es solo que produce abandono, es que produce abandono en el único momento donde la persistencia genera valor diferencial, porque todo el mundo puede comenzar. El comienzo no distingue a nadie. Y mucha gente puede mantenerse en el periodo de relativa facilidad del proceso inicial, pero el punto donde la dificultad se vuelve genuina, donde el progreso se hace más lento, donde el esfuerzo requerido supera la energía que el entusiasmo inicial puede proveer, ese es el punto que distingue a quienes construyen de quienes intentan. Y abandonar en ese punto exacto no es solo perder lo que se estaba construyendo. Es perder la única parte del proceso donde se construye el tipo de carácter que hace que la próxima vez sea diferente. Los estoicos llamaban a ese punto de dificultad genuina el momento del examen, no una metáfora, una descripción literal de lo que ese momento produce, la prueba de qué hay realmente detrás del entusiasmo inicial. Si hay solo emoción, el examen lo revela. Si hay valores, convicción, el tipo de compromiso que no depende de las condiciones externas para sostenerse, el examen también lo revela. Y la persona que ha pasado suficientes exámenes de ese tipo, que ha elegido suficientes veces quedarse cuando el impulso era irse, esa persona tiene algo que la que siempre abandona en el momento exacto de la dificultad no puede tener. La certeza de sí misma, el conocimiento interno de que cuando las cosas se ponen difíciles, sigue estando. Séneca escribió algo sobre la persistencia que me parece uno de los argumentos más honestos que la filosofía ha producido. Los frutos maduros no caen del árbol en la primera semana. El árbol que los da pasó estaciones enteras de crecimiento invisible, de raíces que se profundizaban sin que nadie las viera, de trabajo que no producía resultado visible todavía. Y el que abandona en la segunda semana, porque el árbol todavía no tiene frutos, no está respondiendo a la evidencia de que el árbol no puede producirlos. Está respondiendo a la impaciencia de quien confunde la ausencia de resultado visible con la ausencia de proceso. Marco Aurelio lo vivió en sus campañas militares de una manera que sus registros históricos dejan perfectamente clara. Hubo momentos en que la lógica táctica hubiera justificado el retiro, en que las condiciones eran tan adversas que la mayoría de sus generales argumentaban por la retirada. Y él eligió quedarse, no por terquedad, por la comprensión filosófica de que hay un punto en cada empresa difícil donde la única diferencia entre quien llega y quien no llega es quien puede tolerar la incomodidad de seguir cuando todo en el ambiente dice que es razonable parar. La práctica para eliminar este quinto elemento no es desarrollar una voluntad de hierro que no sienta el impulso de abandonar. El impulso siempre va a estar ahí. La práctica es reconocer ese impulso cuando aparece y en lugar de obedecerlo inmediatamente, hacer una pausa y preguntarse, ¿estoy considerando abandonar porque genuinamente es el momento correcto de hacerlo o porque llegué al punto donde la dificultad real comenzó y el sistema nervioso está buscando la salida más cercana? Si la respuesta honesta es la segunda, quedarse un poco más, aunque sea un poco, es exactamente el entrenamiento que construye el tipo de carácter que llega donde quiere llegar.
La sexta cosa que debes eliminar de tu vida para ser imparable es la necesidad de que todos entiendan y aprueben lo que estás construyendo. Ya estudiamos la búsqueda de aprobación en un video anterior. Pero hay una dimensión específica de ese patrón que es especialmente devastadora para quien quiere construir algo imparable y que merece ser nombrada por separado. Es la parálisis que produce la desaprobación del entorno cercano. El sabotaje silencioso de los propios planes que ocurre cuando las personas importantes para ti no entienden a dónde vas o activamente creen que estás equivocado. Hay algo que nadie te dice sobre el crecimiento real, que con frecuencia es solitario en sus etapas tempranas, que la versión de ti que quieres construir, la que opera desde un nivel diferente al que estás ahora, inevitablemente va a requerir decisiones que la versión actual de tu entorno no va a entender. No necesariamente porque tu entorno sea malo o no te quiera, sino porque cada persona tiene acceso a la realidad de otras personas en función de la versión que conoce. Y si la versión que tu entorno conoce de ti tiene cierto techo, si ese techo fue el estándar del vínculo durante años, la nueva versión que estás construyendo va a generar en ellos, conscientemente o no, una resistencia, porque tu crecimiento reordena el sistema en el que tu relación con ellos existe, y los sistemas, por su propia naturaleza, tienden a resistir el reordenamiento. Epicteto fue completamente directo sobre esto. Si quieres progresar, prepárate para ser malentendido. No como precio que hay que pagar a regañadientes, como señal de que estás moviéndote de verdad. Porque el que nunca es malentendido por su entorno, probablemente nunca se está moviendo lo suficientemente lejos del lugar donde ese entorno lo conoce. La comodidad de ser completamente entendido por todos es con frecuencia la comodidad de no haberse movido del lugar donde todos pueden seguir anticipándote. Esto no significa despreciar el entorno ni aislar. Significa algo más matizado y más filosóficamente preciso. Distinguir entre la perspectiva ajena que enriquece tu proceso y la necesidad de que todos estén de acuerdo antes de que puedas avanzar. El primero es sabiduría. El segundo es una cadena. Porque si necesitas que todos entiendan a dónde vas antes de ir, entonces no puedes ir más lejos de lo que todos pueden anticipar. Y el lugar más lejos de lo que todos pueden anticipar es exactamente donde las cosas más valiosas se construyen. Marco Aurelio tomó decisiones como emperador que nadie en su entorno inmediato comprendió completamente. Sus consejeros argumentaban en contra. Sus generales cuestionaban su estrategia. Sus contemporáneos debatían si su inclinación filosófica lo hacía adecuado para el cargo más poderoso del mundo. Y él actuó desde su propio criterio, no con arrogancia ni con desprecio por las perspectivas ajenas, sino con la comprensión de que en el punto de la decisión final, cuando ya había escuchado lo que el entorno tenía que ofrecer, y había pesado esa información contra su propio criterio, era su criterio el que tenía que responder por las consecuencias. Y si era él quien respondía, tenía que ser él quien elegía. La práctica para eliminar esta sexta cosa de tu vida comienza con una distinción que debes hacer de manera consciente sobre cada persona que te ofrece resistencia cuando compartes lo que estás construyendo. La distinción es esta. La resistencia de esta persona viene de información genuinamente útil sobre mi plan que yo no tenía o viene de su propio mapa de lo que es posible para alguien como yo. Si es lo primero, escucha con atención. Si es lo segundo, recibe su perspectiva con respeto y continúa. Porque el mapa que tienen de ti no es el territorio de lo que puedes llegar a ser. Es el territorio de lo que ya fuiste. Y tú no estás construyendo en el pasado. La séptima cosa que debes eliminar de tu vida para ser imparable es el resentimiento que llevas como si fuera justicia.
El resentimiento tiene una apariencia de poder que lo hace especialmente difícil de soltar. Parece que al mantenerlo estás haciendo algo, que al recordar la injusticia que alguien cometió contigo, al sostener la herida con esa intensidad que no disminuye con el tiempo, estás de alguna manera corriendo la cuenta de lo que te deben, que el resentimiento es una forma de no ceder, de no olvidar, de no dejarlos ganar. Y desde esa apariencia de poder, soltarlo parece capitular. Parece darle la razón a quien no la tenía. Parece olvidar lo que no debería olvidarse. Pero el estoicismo, con su característica claridad quirúrgica, nombra lo que el resentimiento realmente produce, y la descripción no tiene nada de poder. Tiene todo de cautiverio. Marco Aurelio lo formuló con una imagen que permanece perfectamente vívida después de 2000 años. El que se aferra a la ira y al resentimiento es como el hombre que agarra una brasa ardiente con la intención de arrojársela al otro. El que se quema mientras espera el momento de lanzar, soy yo, no él. Eso es lo que el resentimiento hace en la práctica. No castiga a quien lo merece, te castiga a ti. Ocupa en tu mente el espacio que podría estar disponible para lo que quieres construir. Consume la energía que el movimiento hacia adelante requiere. Activa de manera crónica el sistema de estrés del cuerpo con los mismos patrones de la experiencia original, como si el cuerpo estuviera reviviendo la herida en cada momento de rumia. Y mientras todo eso ocurre, mientras pagas ese precio enorme en energía y en salud y en claridad mental, la persona o la situación que generó el resentimiento probablemente no está pensando en ti en absoluto. Epicteto lo diagnosticó con una precisión que incomoda exactamente porque es verdadera. El que no puede soltar el resentimiento no está siendo leal a la memoria de la injusticia, está siendo rehén de ella. La injusticia ocurrió, eso es un hecho que no cambia. Pero la decisión de seguir cargándola, de seguir dándole presencia activa en la mente y en el cuerpo, esa decisión es tuya. Y es una decisión que se renueva cada vez que eliges seguir rumiando en lugar de redirigir. Hay una distinción que merece ser hecha con precisión, porque el estoicismo nunca propuso ingenuidad ni negación. Soltar el resentimiento no significa que lo que ocurrió estuvo bien. No significa que la persona que te dañó no tiene responsabilidad. No significa que debes pretender que nada pasó ni reanudar un vínculo que era dañino. Significa algo mucho más específico y mucho más liberador. Retirar la energía tuya de una herida que ya ocurrió y que tu atención continua no puede sanar, sino solo mantener activa. Significa que lo que ese evento ya tomó de ti fue suficiente, que no le vas a dar también el presente, que lo que construyes desde aquí no va a ser construido alrededor de esa herida, sino más allá de ella. La práctica para eliminar el resentimiento no es el olvido forzado, ni la afirmación de que ya lo superaste cuando no es verdad. Es el trabajo filosófico honesto de examinar qué función está cumpliendo ese resentimiento en tu vida. Porque el resentimiento que se sostiene durante mucho tiempo siempre cumple alguna función, aunque sea una función disfuncional. A veces es la identidad de quien fue víctima de algo real. A veces es la justificación de no intentar algo que da miedo intentar. A veces es la conexión con alguien que ya no está. Cuando identificas la función, cuando la nombras con honestidad, puedes encontrar maneras de cubrir esa necesidad que no requieren seguir pagando el precio que el resentimiento cobra. Y desde ahí, el soltar ya no parece capitular, parece recuperar. La octava cosa que debes eliminar de tu vida para ser imparable es la identidad limitada que decidiste que eres. Esta es la más profunda de todas, la que contiene a todas las demás, porque en última instancia todas las 7 anteriores son expresiones de ella.
Es la imagen que tienes de ti mismo como alguien con ciertas características fijas, ciertos límites naturales, cierta forma predeterminada. La persona que dice, soy así. La que dice, no puedo evitarlo, es mi manera de ser. La que usa la descripción de lo que ha sido hasta ahora como la predicción de lo que puede llegar a ser. Y desde esa identidad fija, las 7 cosas anteriores no solo son difíciles de eliminar, son imposibles, porque son parte de quien decidiste que eres. Los estoicos tenían una comprensión sobre la identidad que es completamente opuesta a la que la mayoría de las personas opera con de manera inconsciente. No veían la identidad como algo fijo que se tiene y que describe lo que uno puede hacer y lo que no. La veían como algo que se construye con cada elección, como el resultado vivo y dinámico de las decisiones que se acumulan en el tiempo, como algo que puede ser cambiado no con una declaración, sino con la consistencia de elegir diferente en los momentos donde la elección importa. Marco Aurelio lo practicaba con una honestidad sobre sí mismo que resulta sorprendente para alguien con su posición. Sus meditaciones no son las reflexiones de alguien que ya llegó. Son el trabajo constante de alguien que se ve claramente, que identifica sus propias tendencias y limitaciones sin dramatismo ni autocompasión, y que elige una y otra vez actuar desde sus valores en lugar de desde sus impulsos. Él no era así. Estaba eligiendo ser así, en cada página, en cada mañana que se levantaba y se preguntaba cómo quería ser ese día, en cada momento de presión donde pudo haber elegido el impulso y eligió el valor. Esa diferencia entre ser algo y elegir ser algo es la diferencia más fundamental que existe entre una identidad fija que limita y una identidad construida que puede expandirse sin techo. Epicteto lo articuló desde su propia experiencia de una manera que no puede ser igualada en su poder persuasivo. Nació esclavo, literalmente, sin metáfora, y eligió ser libre, no en las condiciones externas que no podía cambiar, en el único territorio que siempre estuvo disponible para él. La manera en que interpretaba lo que le ocurría, los valores desde los que actuaba, la identidad que construía con cada decisión independientemente de lo que el mundo le imponía. Si Epicteto pudo construir una identidad de libre pensador en las condiciones de la esclavitud, ¿qué excusa tiene alguien que opera en condiciones de libertad formal para seguir limitado por una identidad que eligió en el pasado y que puede elegir diferente hoy? Séneca escribió algo sobre el cambio de identidad que me parece el argumento más honesto y más liberador que existe sobre este tema. La primera condición para mejorar es no estar satisfecho con lo que eres, no en el sentido del odio hacia uno mismo, en el sentido de la exigencia amorosa de quien sabe que lo que es hoy es el punto de partida y no el destino, que la versión actual es provisional, que el material con que está construida puede ser refinado, ampliado, transformado, que la identidad que limita no es una sentencia de por vida, sino una construcción que puede ser deconstruida y reconstruida desde un fundamento diferente. La práctica para eliminar esta octava y última cosa de tu vida es también la más exigente y la más continua de todas. No tiene un ejercicio semanal específico, no tiene una técnica que se aplica y se termina. Es la práctica de toda una vida de observar los momentos donde dices «soy así», como si fuera una ley natural, y preguntarte en cambio «¿es esto quien elijo ser? No quien he sido, quien elijo ser. Ahora, con esta decisión, en esta situación, con esta persona». En este momento donde tenía la alternativa de elegir el patrón viejo y elegí preguntarme si lo quería. Y cuando esa pregunta se convierte en hábito, cuando ya no usas «soy así» como explicación, sino como punto de partida para la pregunta de qué quiero elegir ser, algo cambia de manera fundamental.
La identidad deja de ser el techo y se convierte en el suelo, en el lugar desde donde se construye en lugar del lugar hasta donde se puede llegar. Y desde ese suelo no hay techo, no hay límite predeterminado. No hay versión futura de ti que esté descartada de antemano porque no encaja en la descripción que adoptaste de ti mismo en algún momento del pasado. Eso es lo que significa ser imparable. No que nada te detenga desde afuera, que nada te detenga desde adentro. Y las 8 cosas que nombramos hoy son exactamente lo que opera desde adentro cuando la vida encuentra a alguien que podría llegar lejos, pero que lleva consigo las herramientas de su propio sabotaje sin saber que las tiene. Si llegaste hasta aquí, necesito que te detengas y reconozcas lo que acabas de hacer. En una cultura que promete lo imparable con técnicas de 5 minutos, con listas de hábitos de la mañana, con declaraciones de intención que duran una semana, tú elegiste sentarte con la filosofía más exigente y más honesta que existe. Una filosofía que no te prometió que sería fácil, que no te dijo que bastaba con querer, que te miró a la cara y te dijo que hay 8 cosas específicas que estás cargando que tienen nombre y que puedes soltar si estás dispuesto a hacer el trabajo real de verlas y de elegir diferente. Y elegiste escuchar eso en lugar de buscar la versión que no incomoda. Eso dice todo lo que necesita decirse sobre el tipo de persona que estás decidiendo ser. Formas parte de un grupo pequeño, no de los que quieren ser imparables en la declaración, de los que están dispuestos a hacerlo en la práctica, de los que entienden que eliminar lo que limita es más poderoso que añadir lo que promete, de los que saben que la persona imparable no nace, se construye. En los momentos pequeños y sin aplausos, donde cada una de estas 8 cosas aparece y tú eliges no cederles el timón. Los estoicos los llamaban los que están en el camino, no los que llegaron. Los que eligieron el camino con plena conciencia de lo que requiere y lo recorren de todas formas. Escribe tu nombre en los comentarios, solo tu nombre, porque quiero incluirte en mi reflexión diaria. Cada mañana cuando preparo estas enseñanzas, pienso en las personas que están haciendo este trabajo en silencio, que están eligiendo, en los momentos donde nadie los ve, soltar lo que limita y construir lo que libera. Tu nombre me dice que estás aquí, que el proceso continúa, y eso importa de una manera que va más allá de cualquier métrica visible. Si hay alguien en tu vida que tiene todo para ser imparable, pero que lleva cargando alguna de estas 8 cosas sin poder nombrarlo, comparte este video con esa persona. No como lección, como el espejo que quizás nadie le ofreció todavía, como la posibilidad de ver lo que le está costando aquello que nunca fue examinado porque nunca fue nombrado. Eso es lo que este video puede darle. Y dárselo es la virtud más concreta que existe, ser útil a alguien con lo que tú ya entendiste. Y si todavía no estás suscrito, este es tu momento. Porque lo que aprendiste hoy, las 8 cosas que debes eliminar, no se eliminan en un solo día. Requieren regreso. Requieren la práctica sostenida de volver a estas ideas y aplicarlas en los momentos donde aparecen. Suscribirte es ese regreso. Es el hábito del que no abandona el trabajo a la mitad. Del que entiende que construir algo imparable requiere la consistencia que distingue a quien llega de quien solo comienza. Si ya estás suscrito, lo que acabas de leer confirma lo que ya sabías. Eres de los que terminan lo que empiezan. Eso ya es la 8ª cosa que acabas de empezar a eliminar. Ahora cierra los ojos si puedes. Respira. De las 8 cosas que nombramos hoy, ¿cuál reconoces más claramente en tu vida? No la que más duele admitir, la que más claramente ves operando en este momento. La que más has sentido esta semana como el techo invisible de algo que podrías haber hecho diferente. Nómbrala, solo para ti, sin juicio, solo el nombre. Y ahora pregúntate,
¿Qué cambiaría en mi vida esta semana si eligiera, solo esta semana, no dejar que esa cosa tenga el poder que normalmente le doy? No para siempre, no como promesa de por vida, solo esta semana. Una semana de elegir diferente en ese punto específico es suficiente para mostrarte algo que ninguna cantidad de planificación puede mostrarte. Que puedes. Que hay algo en ti que es más grande que esa cosa que creías que te definía. Que el techo que pensabas que era el límite de lo que puedes llegar a ser era solo el techo de quien habías elegido ser hasta hoy. Marco Aurelio escribió algo que lleva años acompañándome y que me parece el cierre más honesto que puedo darte hoy. Lo que te impide avanzar no está fuera, está en tu forma de pensar. Cambia eso y el camino se abre. El camino se abre, no cuando cambie el mundo, no cuando lleguen las condiciones perfectas, no cuando todos entiendan a dónde vas. Cuando cambies lo que piensas que eres y lo que piensas que puedes. Esas 8 cosas que nombramos hoy eran lo que pensabas que eras. Ahora sabes que son solo lo que elegiste hasta hoy. Y lo que se elige puede elegirse diferente, desde mañana, desde ahora. Nos vemos en el próximo video.